Buenas tardes a todos. Es un placer para nosotros recibirlos a esta serie de encuentros interactivos de resolución de casos clínicos. En este segundo encuentro, el tema es acidemias orgánicas. Antes de comenzar, queremos agradecer al doctor Hernán Eiroa, al doctor Gonzalo Armani y a la licenciada Silvana Labornia, quienes serán los coordinadores y presentadores de la actividad. Agradecemos también al Hospital Garrahan y a todos ustedes por conectarse y participar de este webinar. Vamos a iniciar esta actividad dándole la bienvenida a los oradores. El doctor Hernán Eiroa es médico especialista en pediatría y nutrición infantil, jefe del Servicio de Errores Congénitos del Metabolismo del Hospital Juan P. Garrahan. También contamos con la presencia del doctor Gonzalo Armani, médico pediatra, integrante de planta permanente del Servicio de Errores Congénitos de Metabolismo del Hospital Juan P. Garrahan. Y el abordaje nutricional estará a cargo de la licenciada Silvana Labornia, licenciada en nutrición, especialista en nutrición pediátrica de UBA, nutricionista en planta permanente, área de alimentación, Hospital Garrahan, y nutrición de FECEN, Laboratorio Chamoy. Con la presentación de estos tres excelentes profesionales, damos por inicio a la actividad. La dinámica de la charla va a estar dividida en dos partes. Una primera parte que va a abordar una información teórica, de la cual me hago cargo yo, y va a ser esta primera. Y la segunda va a ser cómo estas informaciones teóricas se transforman en la vida cotidiana, en la realidad de un caso clínico que van a compartir Gonzalo y Silvana. En esta primera parte, aprovechando que sé que muchos de ustedes tienen conocimiento de estas patologías, han tratado a algún paciente con la misma, vamos a intentar dar un paso más adelante, lo que se suele conversar en este tipo de webinars. Y la introducción obviamente va a tener algunas cosas que son necesarias, pero la idea es hacer foco en una visión actualizada de la fisiopatología y la terapéutica actual. Así que bueno, sin más, comenzamos con esta primera parte. Perdón, bueno. Para comenzar, como introducción, recordar que tanto la acidemia propia metilmalónica son consideradas acidemias orgánicas clásicas. Esto es, patologías que tienen manifestación multisistémica con alteraciones bioquímicas que pueden ser visibles en cualquier laboratorio de acceso fácil, a diferencia de lo que suelen ser otras enfermedades metabólicas que hay que realizar estudios complejos. Poniéndolo en palabras simples, estamos hablando de que estas enfermedades se asocian a acidosis metabólicas, alteraciones del metabolismo de la glucemia, etc. Y esto en contraste con lo que llamamos acidemias orgánicas cerebrales, donde todos estos síntomas sistémicos no están presentes, y básicamente la afección es del sistema nervioso central. En común, bueno, estadísticamente creo que si hacemos una pregunta que tienen en común estas acidemias orgánicas, todos van a responder que es la acidosis metabólica con el anión kappa aumentado, que es la expresión de este ácido ganado, que no es más ni menos que un tóxico, y por eso esta enfermedad se engloba dentro de las que se llaman tipotóxicas, porque no es más ni menos que una intoxicación, en este caso endógena. Este tóxico produce, desde el punto de vista clínico, diversas formas de presentación. Se agrupan en tres formas en forma clásica, ¿sí? La forma que expresa la forma más severa de deficiencia enzimática, con presentación luego de un periodo que llamamos libre de enfermedad, luego de unas horas del nacimiento o días, con forma, dijimos, muy grave, que evoluciona sin ningún tipo de tratamiento a la muerte. La segunda forma es la forma tardía, suele debutar después del mes de edad, y en este caso evoluciona de manera intermitente, con episodios de descompensación que están asociados ya sea a un episodio catabólico de origen infeccioso o por ingesta de algunos de los nutrientes que vamos a ver que pueden generar el metabolito tóxico. Pero la forma clínica es igual que neonatal, simplemente que de manera intermitente. En estos casos es trascendente la toma de muestra en crisis, dado que en ese momento vamos a ver la alteración metabólica presente, y fuera de las crisis puede ser que no encontremos la alteración propiamente dicha. Y por último, existe una forma crónica y progresiva que solo afecta a un 25% de los pacientes según las distintas series, donde no hay episodios agudos y se caracteriza por un retraso crónico del crecimiento, hipotonía y retraso en la adquisición de las pautas curativas. Las alteraciones bioquímicas las podemos dividir en las que son primarias, y a esto nos referimos con las alteraciones que se generan inmediatamente como precursores o como metabolitos que se generan en los bloqueos metabólicos de los cuales vamos a hablar, o secundarias, que hace referencia a alteraciones en vías metabólicas alejadas a la que está involucrada
y que a través de otros metabolitos se bloquean y generan otros disturbios. En todas ellas la herencia es de autosómica recesiva. La implicancia práctica de esto es recordar que existe riesgo de recurrencia de un 25% en caso de que los padres sean portadores, y en países donde existe pesquisa neonatal para estas dos patologías, en la Argentina no existe, y con población similar a nuestra, se estima que la frecuencia es de acidemia propiónica 1 en 100.000 y de aciduria metilmalónica 1 en 50.000. Esto haciendo cuentas según los 700.000 nacimientos aproximados que hay en la Argentina. Uno esperaría tener 7 casos de acidemia propiónica al año y 14 de metilmalónica. Si repasamos mentalmente rápido, este número de pacientes no estaban presentes. Una posible explicación puede ser porque muchos de estos niños fallecen sin diagnóstico, como sepsis neonatal, en la forma neonatal grave, que es la más frecuente, o tal vez porque la frecuencia en nuestra población sea menor, no lo sabemos. Pero lo más importante y que nos tiene reunidos acá hoy es que son enfermedades que tienen tratamientos disponibles. Y entonces el primer paso para poder aplicar un tratamiento es diagnosticarlas y entender bien su fisiopatología para que estos tratamientos sean lo mejor posible. Estos actuales han logrado hacer que estas enfermedades que tenían un pronóstico ominoso hace décadas atrás, hoy en día tengan una sobrevida mejor. Sin embargo, persisten complicaciones a largo plazo, incluso con el tratamiento crónico nutricional que les permite crecer en forma adecuada. Estas complicaciones, por ejemplo, la atrofia óptica en la acidemia propiónica o la complicación renal en la acidemia metilmalónica, son dos ejemplos, no parecen alterarse con los tratamientos actuales y responden a otros mecanismos fisiopatológicos. Un poco la idea de la charla de hoy va a ser abordar en forma actual la visión de la fisiopatología y tratar de entender algunos mecanismos que pueden estar detrás de estas complicaciones a largo plazo. Si nosotros buscamos los libros de texto clásicos, ya antiguos, y estamos hablando de 10 años, algo que no es para la medicina tan viejo, vamos a ver que estas acidemias orgánicas estaban involucradas dentro de lo que se describía como defectos del catabolismo de los aminoácidos ramificados. Y este es un ejemplo clásico que figura en casi todos los libros, donde además se incorpora la acidemia isovalérica, que tiene hasta ahora las que habíamos mencionado como características comunes, las mismas que la propiónica y la metilmalónica. De isovalérica no vamos a hablar hoy, y ahora vamos a ver por qué no vamos a hablar de isovalérica. Y digamos, si uno mira estas vías metabólicas, uno hacía más foco en lo que era el enfoque clásico del metabolismo, es decir, tratar de ver dónde está el bloqueo metabólico, ver qué se acumula, que es el sustrato de la reacción, y la deficiencia del producto, y tratar de explicar en base a estos hallazgos la fisiopatología. La visión actual de estas dos acidemias orgánicas cambió, y si bien esa vía que les mostré antes sigue siendo válida, porque eso no cambia, el foco está puesto actualmente en el propionil-CoA, es decir, en forma distal hacia lo que habíamos visto antes. Entonces vamos a repasar un poco de cómo es el metabolismo normal primero, y luego entender por qué estas dos patologías se pueden englobar en un conjunto. El propionil-CoA proviene del catabolismo no solamente de los aminoácidos ramificados valina e isoleucina, y por eso creéis que acá no está la acidemia isovalérica, porque la leucina acá no forma parte de este problema, pero además la treonina y la metionina también son sustratos químicos. El propionil-CoA que se genera habitualmente es sustrato de la propionil-CoA carboxilasa, que genera metilmalónico, y el metilmalonil-CoA, a partir de metilmalonil-CoA mutasa, genera succinil-CoA. Hasta ahí hablamos del metabolismo normal, y lo trascendente de esto es que el succinil-CoA es un metabolito esencial en el ciclo de Krebs. Es decir, que el objetivo final de la degradación de estas moléculas es generar energía. Ahora bien, para comprender lo que pasa en estas patologías, les explico rápidamente lo que intenta mostrar el gráfico. Los óvalos representan enzimas, los rectángulos representan metabolitos, las letras mayúsculas representan genes, y los rombos son los cofactores. El propionil-CoA en situaciones normales, dijimos, proviene 50% del catabolismo de estos 4 aminoácidos. Y la otra mitad se reparte aproximadamente en partes iguales como producto de la degradación de los ácidos grasos de cadena impar, y por otro lado, la producción de las bacterias intestinales. Todo este propionil-CoA, dijimos, es sustrato de la propionil carboxilasa, para la cual existen dos subunidades que la componen, subunidad alfa y beta. Estas dos subunidades, cada una está codificada en un gen diferente, y por eso tenemos
dos alteraciones genéticas, PCCA y PCCB, que son los genes de estas dos subunidades que pueden generar una disfunción de esta enzima. Si este paso funciona correctamente, tenemos una conversión de D-metilmalonil-CoA a L-metilmalonil-CoA por la metilmalonil-CoA epimerasa. Esta enzima está codificada en el gen MME y hasta ahora es una enfermedad bastante intrigante porque existen casos con un espectro clínico bastante amplio que van desde formas muy leves a formas tan graves como las formas más graves de las acidemias propiónicas y metilmalónicas. Y por último, el tercer punto donde puede estar alterado este metabolismo es en la metilmalonil-CoA mutasa, que lo que hace es transformar L-metilmalonil-CoA en succinil-CoA. Esta enzima está codificada en el gen MUT y acá se reconocen dos subtipos distintos, MUT0 y MUT-, que hacen referencia a la posible respuesta a la B12 en la MUT- y a la ausencia de respuesta a la B12 en la MUT0. Pero además, tenemos que recordar que la metilmalonil-CoA mutasa requiere de la forma activa de vitamina B12 para su adecuado funcionamiento. El metabolismo de la B12 entonces es esencial para que este complejo funcione adecuadamente y transforme la B12 de forma inactiva a activa. Las alteraciones en dos genes, MMA-A y MAA-B, que corresponden a los grupos de complementación A y B de la cobalamina, son alteraciones del metabolismo de la B12 que generan la incapacidad de la vitamina B12 activa de participar de este complejo y entonces genera la misma consecuencia bioquímica, que es un bloqueo en el nivel de la enzima. Bien, sea donde esté el bloqueo en estos tres pasos, lo que va a ocurrir es que se va a acumular propionil-CoA. Yo les mencioné que los rectángulos representaban metabolitos, y ustedes ven que hay rectángulos a celestes y rectángulos negros. Los rectángulos negros representan las moléculas que están comprobadas que generan toxicidad, y la reina de esta toxicidad es el propionil-CoA, y por eso el foco está puesto acá. Todos estos bloqueos metabólicos generan aumento del propionil-CoA. Las inhibiciones de distintas reacciones enzimáticas del propionil-CoA son, la verdad, bastante abundantes y voy a ejemplificar con algunas. Por ejemplo, en el ciclo de la urea tiene trascendencia porque explica uno de los mecanismos tóxicos anexos, que es la hiperamoniemia de estas enfermedades. El propionil-CoA inhibe la enzima del ciclo de la urea, la N-acetilglutamato sintetasa, que a partir de acetil-CoA y glutamina genera N-acetilglutamato, que como ustedes saben es el estimulante de la carbamilfosfato sintetasa. Es decir, que los pacientes que tienen bloqueos en el metabolismo del propionil-CoA van a presentar deficiencia de N-acetilglutamato y eso va a generar hiperamoniemia. Ahora, ustedes todos conocen cuáles son los mecanismos del amonio, pero en estas enfermedades el daño es distinto. Habitualmente en los defectos primarios del ciclo de la urea, la hiperamoniemia es hiperglutaminérgica. En el caso de estas acidemias orgánicas, estamos hablando de hiperamoniemias normogglutaminérgicas o hipoglutaminérgicas. Eso es trascendente para entender algunos aspectos del tratamiento y en la diapositiva que sigue vamos a volver sobre el tema. Otros metabolitos tóxicos son, dijimos, los que están en negro, ¿sí? Por betación del propionil-CoA se genera 3-hidroxipropionato. Por uso de la citrato sintasa con oxalacético como sustrato también se genera 2-metilcitrato, que es una molécula sumamente tóxica y característica de esta enfermedad. Como van a ver en la diapositiva que sigue, también tiene un efecto de depresión del ciclo de Krebs el uso de la citrato sintasa acá. Pero además, bueno, obviamente ácido propiónico que da nombre a la enfermedad, pero ustedes ven que hay otros rectángulos que son celestes, que no son negros, y entonces es importante recordar que la conjugación del propionil-CoA con glicina genera propionilglicina, y la conjugación con carnitina, propionilcarnitina, y únicamente para el caso de la fibra metilmalónica, además de todo lo que ya mencionamos, el aumento del ácido metilmalónico se puede conjugar con carnitina y eliminarse como metilmalonilcarnitina. Lo importante recordar de todo esto es que estas son moléculas no tóxicas y que si ustedes lo piensan, lo que hacen es eliminar una sustancia tóxica transformándola en otra que se puede eliminar fácilmente mismo sin toxicidad. Recuerdan ustedes que dijimos que el objetivo del catabolismo de estos aminoácidos, de los ácidos grasos de cadena impar y de lo que producen las bacterias, era generar energía a partir de la succinil-CoA que generaba en el último paso que vimos antes. Ese succinil-CoA entra en esto que estamos viendo, que es el ciclo de Krebs. Por supuesto que
por lo que les mencioné, que hay un bloqueo proximal al succinil-CoA, lo que va a ocurrir es que va a haber deficiencia de succinil-CoA y por lo tanto el ciclo de Krebs va a estar deficiente o deplecionado, como se lo llama. No solamente por deficiencia de succinil-CoA, sino que cada uno de estos pasos enzimáticos que transforman un intermediario en otro también están inhibidos por algunos de estos tóxicos que les mencionamos en la diapositiva anterior. Es decir, que hay una depresión generalizada del ciclo de Krebs.